La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de mensaje de esperanza y vamos a estudiar Moisés o Jesús. Y les voy a compartir la frase que me fue dada. Ah, Satán dejó con pozo vacío a Eva. Cuando Satanás engañó a Eva, dejó con pozo vacío a Eva. Voy a hacer el estudio de Moisés y Jesús y voy a continuar con esta frase. Hoy mismo lo voy a hacer porque esto me fue dado esta mañana, esta madrugada, para que vean lo que es el pozo, teniendo en cuenta que la palabra de Dios es agua. La palabra de Dios es agua. Jesús convierte el agua en espíritu. La palabra de Dios dice que el Señor no da el espíritu por medida, pero nosotros necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. Yo siempre les digo, lean toda la Biblia. Porque cuando leen toda la Biblia, ustedes tienen ese estanque de agua y esa agua el Señor la convierte en espíritu. Básicamente pueden escuchar al Señor más claro. Pablo dice en un versículo, el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Cuando dice claramente, está hablando de que hay cosas que el Espíritu nos dice que no son muy entendidas, pero hay cosas que son claras. Entonces vamos al estudio de lo que es acerca de Moisés o Jesús. Vamos primero a mirar lo que dice, lo que escribió Moisés. Alexa, stop. En Deuteronomio 18, en relación al profeta. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorrero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican la hechicería y a los adivinos. Para darles un contexto más o menos, esas personas que eran espiritistas hablaban con demonios y los demonios les decían que sacrificaran a sus hijos, por ejemplo a Moloch. Se entiende que los sacrificios a Moloch era que agarraban a sus hijos y básicamente se los ofrecían a Moloch cuando ellos eran quemados, literalmente. El pueblo tenían tambores y hacían este ruido con los tambores para que los padres no escucharan el llanto de los niños que lloraban porque se estaban quemando. Ese era el pecado. Esa fue. Acuérdense que Dios le hizo una promesa a Abraham, le prometió la tierra de Israel desde el Mediterráneo hasta el río Jordán. Y le dijo, pero se la voy a dar a tu descendencia, pero hasta que llegue la maldad de los cananitas al cielo. ¿Cuál fue el colmo de la maldad de los cananitas? Que ofrecían a sus hijos a Moloch. Ahorita mucha gente está ofreciendo a sus hijos a Moloch. La maldad está llegando al cielo.
Entonces el Señor manda a la iglesia para hacer juicio, y en el juicio aquellos que escuchan a los profetas mandados por el Señor, o sea, a los predicadores que predican el mensaje de esperanza, el evangelio, son salvos. A aquellos que desprecian el evangelio morirán. Cuando hablamos de morir, hablamos de morir espiritualmente, separados de Dios. Viene un gran castigo, hermanos, incluso a esta tierra de Estados Unidos, no sin antes el Señor está haciendo juicio con otras naciones. Dios usa a esta nación para castigar a las otras naciones, así como Dios usó a Nabucodonosor y su ejército para castigar a las naciones de Egipto, de Israel y de todas esas naciones alrededor de lo que ahora se conoce como Irak, en Babilonia. Pero eventualmente el mismo Nabucodonosor recibió su castigo. Entonces esto se vuelve a repetir una vez más, hermanos, pero espiritualmente. Entonces el Señor, que escoge al pueblo de Israel para ir a castigar a estas personas que estaban escuchando demonios para que mataran a sus hijos, que es lo que está haciendo mucha gente ahorita, ofreciendo a sus hijos a Moloch, el Señor nos manda a nosotros para predicar las buenas nuevas de salvación. A aquellos que escuchan serán salvos, aquellos que no nos escuchan ya son condenados. No hay paz para ellos. ¿Por qué? Porque están despreciando al Dios de la luz, al Dios de la vida, al Dios de la paz, al príncipe de la paz. Entonces fíjense, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicerías y los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantaré el Señor tu Dios, a él oiréis. Fíjense bien. Aquí el profeta era Moisés. ¿Okay? Dios hablaba por boca de Moisés. A Moisés hablaba con Aarón también. Aarón habló con el faraón. El Señor levantó muchos profetas que todo apuntaba, pero el que hablaba en sí era Jesús. Por ejemplo, cuando venía Dios, y por dar un ejemplo, habló por boca de Samuel, era Jesús quien hablaba con Samuel. El ángel de Jehová hablaba con Samuel. Y Samuel tenía que imitar lo que el Señor le decía. Isaías, Jeremías. Entonces, eso pasó con todos estos profetas, pero eventualmente viene Jesús mismo en carne y hueso a hablarnos del mensaje de esperanza. Entonces, esto eventualmente lo menciona Juan. Quiero comenzar con esto. Un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Dios eventualmente levanta a Jesús, pero sigue habiendo profetas, los que predican la palabra de Dios. Los 12 discípulos. A Judas fue reemplazado eventualmente por Pablo, por Saulo. Los apóstoles escogieron a Matías, pero el Señor eligió a Pablo, a Saulo. Entonces, y después de esos 12, hubo más. Siempre ha habido profetas. Y cuando hablamos de profetas es un mensajero del Señor. Yo soy un mensajero del Señor, así como hay muchos hermanos mensajeros del Señor llevando las buenas nuevas en todo el mundo. Esto está pasando en todo el mundo. El Señor a mí en lo personal me lo mostró. Los ángeles de Dios, yo lo vi,
me fue mostrado. Entonces ahorita se está haciendo juicio a través de la predicación del Evangelio. Entonces debemos de predicarlo, y al que tiene oídos para oír, oye. El que rechaza el Evangelio de la paz está rechazando a Jesús. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Cuando el Señor mismo, los ángeles de Dios, les dieron los 10 mandamientos. Y el Señor me dijo: bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mande. Por ejemplo, Dios le habla a Jeremías y le dice que él iba a llevar el mensaje, y le dice: Señor, yo soy un niño, yo no, manda a alguien más. Y le dice: tú di lo que yo te digo, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Así como el Señor pone palabras en nuestra boca para predicar las buenas nuevas, y aún para defendernos. Aún cuando no tengamos la sabiduría, Jesús es la sabiduría. Cuando somos confrontados por personas influidas por Satanás, el Señor pone palabras en nosotros para defendernos, y nadie puede con eso. No somos nosotros, es Cristo mismo, la mente de Cristo. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar, y está hablando de todos los profetas, hasta el mismo Juan, todos ellos fueron sombra y figura de Cristo. Fíjense bien. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Que es lo mismo que está en Mateo 24, Lucas 28 y Marcos 13, donde dice Jesús: van a venir unas personas, falsos profetas, que van a decir que yo soy el Mesías. No se dejen engañar. ¿Por qué? Si hay algo que los falsos profetas predican, es un falso evangelio. Sobre todo un evangelio de obras muertas, para salvación, para justificación. Pues mucha gente es engañada con ese falso mensaje. Entonces el Señor mismo le pide cuentas. El Espíritu Santo profetizó, o sea, habló acerca de que iba a pasar, que dice: se van a amontonar maestros. Eso ha pasado, eso pasó en la primera generación, se amontonaron maestros. Esto está pasando ahorita. Ahorita la iglesia está llena de maestros. De repente uno comparte palabra de Dios, viene la gente, pelea con nosotros, y ya ahorita ya cualquiera se cree maestro, sin entender, hermanos, sin entender que la palabra de Dios no es de interpretación privada, es un don de Dios. Sí, Dios nos habla a través de su palabra independientemente a cada persona. Tú cuando lees la Biblia, el Señor te va a hablar con su palabra. Tú vas a entender. Pero una cosa es eso y otra cosa es estudiar la palabra de Dios, que el Señor nos hable a nosotros y que interpretemos a través del Espíritu Santo la interpretación de lo que está escrito en la palabra de Dios. No es de interpretación privada, hermanos. Una persona que no tiene el don para interpretar las escrituras no la entiende. Entonces Dios mismo, una persona que se pone solo como predicador, Dios no lo puso
Dios le pide cuentas. Y nosotros no tenemos necesidad de andar peleando con ellos. No. Dios mismo se defiende. Hay un episodio donde los paganos robaron el arca de la alianza. Ellos mismos la regresaron. ¿Por qué? Porque Dios los estaba castigando. Porque el arca de la alianza debería de estar en un solo lugar. Entonces los que se la llevaron fueron castigados por Dios mismos. Ellos mismos dedujeron, ¿saben qué? Hay que regresar esto porque nos está yendo de la patada. Nos está yendo muy mal. Hay mucha gente que se burla de la iglesia y básicamente se adueñan del arca de la alianza. Bueno, hermanos, no hay necesidad de que nosotros le digamos nada a la gente. A todas esas personas les va mal. Les va mal. Y ellos mismos regresan el arca de la alianza, donde debe de estar. Entonces, de ahí no hay necesidad de pelear con esas personas. Nosotros seguimos predicando. Ahora, la palabra de Dios dice que debemos de contender por el evangelio. Cuando se habla de contender, se habla de siempre estar por encima de aquellas personas que andan predicando un evangelio diferente. No se trata de que una persona vino, engañó a otra persona y pues bueno, esa persona ya fue engañada, ya esa persona no va a tener paz porque fue engañada. Entonces no, es necesario defender el verdadero evangelio. Es necesario para aquellos que tienen oídos para oír. Una persona que no quiere escuchar, hermanos, nosotros no le podemos imponer nada a nadie. Es solamente si la persona quiere escuchar. Entonces una persona que quiere escuchar eventualmente va a aprender. Una persona que no quiere escuchar, quiere seguir su propia doctrina, hay que dejarlos. Así como Jesús venía caminando, quiso entrar en una aldea, no lo dejaron. Sus discípulos les dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruirlos? Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. No me dejaron entrar, déjenlos. La tierra va a ser preparada. O sea, les va mal. Les va mal. Y en la medida que les va mal, eventualmente van a buscar una esperanza. Por decírselos así, mucha gente se burla de los predicadores, se burla de los cristianos. ¿Por qué? Porque están bien, de alguna forma están bien. Pero ¿qué pasa? Vamos a decir, se les muere un hijo. No creen en Dios. No tienen esperanza esas personas de volver a ver a sus hijos. Entonces a veces las personas son quebrantadas de esa manera. ¿Por qué? Porque en el fondo desean ver a sus hijos. En el fondo desean volver a sus hijos. Pero como ya la vida termina aquí, pues ya nunca lo vas a volver a ver. Aquellos que creemos en Cristo Jesús sabemos que vamos a ver a nuestros seres queridos una vez más. Y eso es secundario, hermanos. De hecho, lo más importante es de que vamos a conocer a Dios. Eso es lo más importante. No tanto que volvamos a ver a aquellas personas que amamos y que ya no están con nosotros. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, que fue lo que le pasó a Ananías en el tiempo de Jeremías, habló con presunción y ¿qué hizo? Jeremías mismo le profetizó, tú Ananías que andas engañando aquí a la gente vas a morir, de aquí en menos de un año vas a morir. Y en menos de un año murió. En menos de un año murió, ¿por qué? Porque habló con presunción. Era optimista Ananías. Egipto nos va a ayudar, el Señor dice. No, el Señor no dijo. Tú estás hablando con presunción, Ananías. Estás mintiendo. Y a los mentirosos, Dios no los acepta, hermanos.
Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado a hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, el evangelio de la prosperidad es de otro dios, ese es el dios Mamón, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Eso es una forma de saber que un profeta que profetiza y no se cumple, pues bueno, habló con presunción. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Ahora, algunas veces sí se cumple lo que dice el falso profeta, pero ¿qué dice? Si te dice vayamos y adoremos a otros dioses, ese es un fruto malo. Jesús dijo, Señor, ¿cómo vamos a conocer a los falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. Y de una forma simple de entenderlo, hermanos, aman el mundo. Los falsos pastores aman el mundo. Les gusta el dinero, son esclavos de la pornografía, son adúlteros. Eventualmente Dios los expone. Entonces, cuando Dios los expone, la iglesia que no tiene conocimiento dice, bueno, hermano, nadie es perfecto. No, hermanos. Si Dios está con nosotros, nosotros no vamos a hacer, nosotros no amamos el mundo. Ese es un fruto del Espíritu de Dios. Dios quita de nosotros el andar de adúlteros, Dios quita de nosotros el amar el dinero, Dios quita de nosotros las cosas del mundo. Ahora, ¿somos perfectos como Jesús? No, no, no. Una cosa es de que una persona cristiana mandada por el Señor esté predicando a Cristo. No hay amor más grande que eso, predicar a Cristo. Predicar a Cristo, no el amor al dinero, no el andar justificando a la gente que peca, el amor a Cristo. Entonces, ¿en qué consiste el pecado? ¿Por qué es que seguimos pecando? Por ejemplo, Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Hermanos, vivimos en el trono de Satanás. Tenemos un cuerpo de pecado. Eventualmente recibimos el Espíritu Santo, entonces ahí hay una batalla, ahí hay una guerra. Cristo viene a nuestros corazones, expulsa los demonios que hay en nosotros, demonio de adulterio, el demonio del amor al dinero, del amor al mundo. Pero en la medida que, ahora, Pablo dice que nosotros conocemos en parte profetizamos, en parte conocemos, en parte profetizamos. No lo entendemos todo al 100%, pero lo vamos a entender eventualmente. No me voy. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente por eso, en la medida que andamos predicando, algunas veces sale el orgullo de nosotros, entonces el Señor nos corrige ese orgullo. Nos lo corrige. Ahora, ya Cristo murió por nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo ando predicando mal, el Señor me deja. De hecho, está en la ley dice que los pecados de los sacerdotes, de los que trabajan en el templo, son perdonados. Entonces vamos a decir que yo empiezo a predicar algo mal. El Espíritu Santo me redarguye de pecado. Me trae entonces, precisamente porque no soy perfecto, de repente empiezo a hacer algo mal, pero eventualmente el Espíritu Santo me corrige de algo que estoy haciendo mal. ¿Por qué? Porque no lo sé todo, o sea, en parte profetizamos, en parte conocemos,
pero es para nuestro bien, para que no, o sea, el pecado con el que más lidiamos, los que predicamos, hermano, y esto es en general, pero sobre todo en los pastores y los maestros, es en el pecado del orgullo. Ya me voy. Es en el pecado del orgullo, hermanos. Entonces, en la medida que nos vamos enorgulleciendo, el Señor nos trae una vez más al lugar donde debemos de estar. Somos traídos una vez más. Entonces, Señor, entonces yo andaba de altanero. Sí, me dijo, ok, Señor, perdóneme. ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor andaba yo de presumido, de que yo sí entiendo, tú no entiendes. Eso es orgullo. Entonces el Señor nos va enseñando poco a poco hasta llegar al verdadero conocimiento. Ahora, de lo que se trata es de entregarle el corazón a nuestro Padre Dios para que Él nos use. ¿Para qué? Para que perdonemos, para que amemos a nuestro prójimo. Nunca para condenar a nadie, hermanos. No para condenar a nadie. Entonces, aún para ser pastor, para ser maestro, es necesario tener paciencia. Ningún ser humano tiene la paciencia que se ocupa para ser pastor, para ser maestro. Se necesita la paciencia de Cristo, la paciencia de nuestro Padre Dios. Ese es ya un fruto del Espíritu. Porque si no tenemos paciencia no vamos a terminar la carrera. Entonces los que no son puestos por Dios, se pusieron a sí mismos, eventualmente cuitean. Eventualmente se salen del ministerio. ¿Por qué? Porque nunca fueron puestos por Dios, se pusieron ellos mismos. Entonces ese es el fruto. Entonces, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos aprendiendo, pero Cristo es perfecto. Entonces, en la medida que tú siempre te justifiques con el sacrificio de Jesús, ya somos perfectos. Porque el Espíritu del perfecto mora en nosotros. Nosotros somos justificados por el Espíritu del perfecto, que es Jesús, el que cumplió toda la ley. Fíjense, en la escritura, Moisés escribió que las mujeres y los hombres adúlteros deberían de ser apedreados hasta la muerte. Resulta que a los adúlteros los mataban a pedradas. Viene Jesús, le traen una mujer que le encontraron en pleno adulterio. Deberían de traerle los dos, pero nomás le trajeron a la mujer. Y le dijeron, Señor, Moisés escribió, en la ley dice que a las mujeres adúlteras hay que apedrearlas. ¿Qué hizo Jesús? Acuérdense que Jesús cumplió la ley, hermanos. Cumplir la ley es amar a nuestro prójimo, o sea, amar a las prostitutas. ¿Qué hizo Jesús? La apedreó con los 10 mandamientos, con la ley. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, ¿qué fue lo primero que le puso? No adulterarás. Jesús escribió eso. ¿Por qué sé yo que eso fue lo que escribió Jesús? Porque eso está escrito en la ley. Fíjense bien. ¿Qué dices tú? A esta le encontramos. Moisés dice que hay que apedrearla hasta la muerte. Jesús se agacha y escribe en el suelo los mandamientos. Eso era lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel. O sea, matar quiere decir, predícales los 10 mandamientos hasta que mueran de sus deseos carnales. Porque el adulterio no es otra cosa que un deseo carnal. La codicia no es otra cosa que un deseo carnal. Entonces había que morir a los deseos, a esos deseos carnales, pero nunca lo entendieron. Entonces,
Jesús hizo eso, escribe los mandamientos que están en una tabla, se levanta y dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Él ya lo había hecho. Él cumplió la ley, la mató, le escribió los mandamientos, le escribió lo que estaba en una tabla, se vuelve a agachar y escribe lo que estaba en la otra tabla. Eran dos piedras, dos tablas de piedras. Jesús cumplió la ley. Jesús mató con los 10 mandamientos a la mujer adúltera. La mató. Esa mujer se encontró con Dios, se encontró con la persona más misericordiosa, piadosa que ha existido en este mundo. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Dios nunca dijo que debemos de matar a las personas literalmente, no, hermano, sino predicarle los 10 mandamientos. Esa es la ley de Moisés. Por eso estamos estudiando Moisés o Jesús. Con Moisés hizo un pacto. ¿Para qué? Para hacerles entender que todos somos pecadores. Entonces, si todos somos pecadores, entonces no tenemos la autoridad para refregarle de pecado a una persona, porque nosotros somos pecadores también. Entonces, fíjense bien. Vamos a leer Juan 5, que es precisamente cuando Jesús les habla en relación a Moisés. Entonces fíjense bien, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Y básicamente, ¿qué hizo? Jesús sanó a un enfermo que estaba ahí a 38 años, enfermo. Jesús viene, le dice, levanta tu camilla y anda. Se lo encuentran por ahí. Dice, en aquel día era día de reposo. Jesús, estaba escrito el día de reposo que era una señal para la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús iba a sanar de sus enfermedades, de la esclavitud de Satanás, a su pueblo. Solamente a su pueblo. Y a aquellos que vinieran al pueblo de Israel y se sometieran a este Dios. Por eso los judíos decían al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Fíjense bien, ¿qué es mejor? ¿Guardar el día de reposo o sanar a una persona? Pero él les respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo eso? Toma tu camilla y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. ¿Hay algo peor que estar paralítico 38 años? Pues es obvio que sí. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús. Aquí está la persecución. Nosotros somos perseguidos. Yo soy perseguido desde que estoy predicando las buenas nuevas, el mensaje de esperanza. Yo soy perseguido, así como fue perseguido Jesús, por predicar a Jesús. Por predicar a Jesús. Ay, no más Jesús. No, hay que decirle a la gente su pecado. Cállese, hipócrita, pues usted también es un pecador, igual que todos. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Pero él les respondió,
hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa los judíos aún más procuraban matarlo. Nunca entendieron que matar era predicarles la ley. Porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esto, Jesús respondiendo les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y le muestra, estoy ocupada, madre, permítame, y le muestra todo lo que él mismo hace y obras mayores que ésta le mostrará para que os admiréis. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, ¿se fijan? Levanta a los muertos. Está hablando, hermanos, del que sanó. Estaba muerto en el pecado y por estar muerto en el pecado estaba enfermo. Viene Jesús y le da vida. Le da vida. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, o sea, imagínate tú, 38 años sin poder caminar. Y Jesús viene y te da vida. ¿Qué vas a hacer? Vas a brincar como los venados, como las gacelas de alegría. Porque ahora puedes correr, ahora puedes caminar, puedes correr, puedes brincar. Asimismo el Hijo también da vida al que Él quiere. Aquí cabe, yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Qué es vida? Felicidad, hermanos, felicidad. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Y cómo está haciendo el juicio? Sanando a las personas. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Cómo vamos a honrar a nuestro Padre Dios si no lo conocemos? En Jesús está nuestro Padre Dios. El que ama a Jesús, madre, estoy ocupado, permítame. El que ama a Jesús, el que honra a Jesús, honra al Padre, hermanos. Honra al Padre. Entonces, ¿por qué? Juan dice, si tú dices que amas a Dios al que nunca has visto y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto cuando no amas a tu hermano al que sí ves? En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. O sea, ve a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y no, está bien, madre, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros, todos los que están muertos en los pecados, oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. ¿Qué es hacer lo bueno? Señor, ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué hacemos? Crean que yo soy. Así como está en Ezequiel.
yo soy, el que habló con Moisés, el yo soy. Los que hicieron lo bueno, los que creyeron, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Ok, madre, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes habéis enviado a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Le preguntaron a Juan y dijo, yo no soy el Mesías. Cuando él venga, yo no soy digno ni siquiera de atarle sus sandalias. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, hablando de lo carnal. Él, Juan el Bautista, era la lámpara que ardía y alumbraba. Y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. De que el Padre, sí, permítame, madre, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Déjenme hacer una pausa aquí. El Señor me estaba diciendo que aclare esto. Mi mamá tiene demencia. Todo el día es una cosa de repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si yo atiendo ahorita a mi mamá, yo no puedo hacer un estudio, hermanos. No puedo hacer un estudio. Porque es cosa, es cosa de todo el día. Entonces agarro el tiempo para predicar. Le digo, madre, voy a hacer un estudio, pero como se le olvida, ella siempre anda siendo perseguida de que sus hijos, va a ir con sus hijos. Y entonces, pues bueno, en su mente ella está viviendo eso, está viviendo una gran tribulación, precisamente por haber rechazado el mensaje de esperanza. Entonces hay una consecuencia, hermanos, hay una consecuencia, ¿verdad? Ella siempre fue cristiana, pero hay un mensaje de esperanza al que tenemos que... Aquí está todo este. Sí, está bien, madre. Entonces, y esto también es persecución, no es mi madre, no es mi madre. Acuérdense, nuestra lucha no es contra personas, es contra Satanás y sus demonios. Entonces Satanás siempre anda poniendo trabas para que no prediquemos, para que no... Acuérdense lo que dice Pablo. Satanás siempre anda poniendo trabas. Sí, está bien, madre. Está bien. Para darle a mi mamá tantito. Está bien, madre, ok. Y si el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros. Su palabra no mora en ustedes, porque no creéis en aquel que Él envió. Fíjense bien. Examinen las Escrituras, porque vosotros piensan que en ella tienen vida eterna. Y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para tener vida. Yo no recibo gloria de los hombres. Yo no recibo. ¿Qué es gloria de los hombres? Fíjense bien. En el contexto, ellos guardaban el sábado, se vestían con unos mantos así muy finos. Entonces, y guardaban el sábado. Entonces, ellos por guardar el sábado pensaban que eran más santos. Eso es carnal. Entonces, una persona que guarda el sábado se sentía puro.
Entonces dice Jesús, yo no recibo gloria de los hombres. Guardar el sábado es gloria de los hombres. Ay, el hermano siempre guarda el sábado. No, hermano. Guardar el sábado era una señal para la venida del Mesías. El Mesías siempre sanó personas en el Shabbat, en el día sábado. O sea, Jesús es nuestro Shabbat, nuestro sábado. O sea, nosotros, yo eventualmente me quería ganar la salvación. Eventualmente entendí el Evangelio, que Jesús con su sacrificio me limpia de todo pecado. ¿Y yo qué hice? Descansé en Jesús y Jesús me dio vida. Me dio vida. Recibí la vida eterna. ¿Por qué? Porque descanso en Jesús ya de mis obras. Ya no tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Ya Jesús murió por mí. Ahora por amor a Él, le servimos a Él, no para salvación, sino para dar testimonio de Él. No de nosotros, de Él. Entonces, lo único que tenemos que creer es que Jesús nos limpia de todo pecado. Y Él vive, y Él vive. No recibo gloria de los hombres, pero los conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a él sí lo reciben. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Fíjense bien, hermanos, como doctrina. Por ejemplo, como católico, yo decía, yo voy a misa, me confieso, hago todo lo que dice el catecismo. Eso es gloria de los hombres. Eso no lo recibe Dios. Ahora, pero como ahí donde se da misa, se lee la palabra de Dios tiene poder. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Cristo. En el catolicismo no entienden el bautismo. No entienden que se recibe, por ejemplo, bautizan niños literalmente a los 8 días, a los 30 días, o sea, son bautizados los niños. No entienden. Entonces dicen, no, ellos no son bautizados. No, sí son bautizados. Déjenme decirles por qué. Nosotros somos bautizados cuando escuchamos el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, se bautizan a los niños en agua. Eso no cuenta, eso no tiene nada que ver. Pero cuando se reúnen, por ejemplo, en una misa y se lee la palabra de Dios, cuando escuchan el testimonio de Cristo Jesús, son bautizados. En realidad son bautizados. O sea, hay muchas cosas que se hacen ahí que no es como debe de ser, pero sí lo hacen. A eso voy. Entonces, no tienen el entendimiento de cómo es verdaderamente, pero sí lo hacen. Entonces, no pueden decir que no saben lo que es pecado porque reciben el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, ya seamos pentecostales, adventistas, católicos, mormones. Lo único que necesitamos hacer es predicar el testimonio de Cristo Jesús. Cuando predicamos el testimonio de Cristo Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Los que rechazan el testimonio de Cristo Jesús, rechazan el Espíritu Santo. Así de simple. Entonces, fíjense, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese sí recibirían. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés. ¿Por qué? Porque ellos querían ser justificados cumpliendo la ley. Entonces, ¿quién es el que los acusa? Moisés mismo. Moisés mismo. Ahora, ¿y qué? Les acabo de leer Deuteronomio 18. Porque si creyeran a Moisés, lo que escribió Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él. A un profeta mandará el Señor, a él deben escuchar. Está hablando de Cristo Jesús.
O sea, Deuteronomio 28, se los acabo de leer. No me ayuda. Pero si, permítame madre, pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces, entendiendo eso, hermanos, siempre se los digo, no traten de justificarse con la ley. Justifíquense con el sacrificio de Cristo Jesús y no se salgan de ahí. Vamos a hablar acerca de Moisés. Romanos 5:14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. En 9:15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. 10:5, porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia, que es de la ley, vivirá por ella. ¿Qué es practicar la justicia? ¿Qué es practicar la justicia? Fue lo que le dijo a Nicodemo. A Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre ya siendo viejo morir y nacer de nuevo? Le dice Jesús, tú eres maestro y no sabes esto. ¿Qué no sabes que cuando tú practicas los 10 mandamientos estás practicando la justicia de Dios? ¿No sabes esto, Nicodemo? No lo sabía. Nunca lo entendió. De hecho, nadie nunca lo entendió. Pablo lo dice. Ahora, fíjense en 10:19 de Romanos. ¿Acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. Fíjense bien. A mí me ha pasado esto. Y el Espíritu Santo me dijo, no tengas envidia. Yo le digo, ay Señor, yo siento que nunca he sido envidioso, pero usted me lo dice. O sea, tú predica, no seas envidioso. Porque si eres envidioso, entonces te voy a dar celos con un pueblo que no es mi pueblo. Entonces, la mayoría de la iglesia, hermanos, no tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Permítame, madre, no termino. Entonces, no, pues nunca vas a terminar. Tenemos que entender esto, hermanos. ¿Por qué no quieres eso? Primera de Corintios 9:9. Pues en la ley de Moisés, hablando del amor, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? O sea, en la ley, toda la ley, hermanos, es simbólica de amar a nuestro prójimo. Toda la ley. O sea, ahí donde dice no pondrás bozal al buey que trilla, en realidad está hablando, dale de comer al que trabaja en el templo. Dale de comer, dale de lo que tú trabajas, dale de comer. O sea, en el contexto, Pablo le predica a los corintios en Grecia, reciben el testimonio de Cristo Jesús, reciben el Espíritu Santo. Pablo les dice, hagan una cooperacha ahí, hagan ahí una cooperacha. ¿Por qué? Porque Pablo iba a llevar ese dinero a Jerusalén, porque había hambre en Jerusalén, en Israel, en todo el pueblo de Israel, había hambre. Entonces, Pedro le dijo, ok, tú ve con los gentiles, yo me voy a ir con los judíos, pero no te olvides de nosotros, Pablito. No me voy a olvidar. ¿Y qué hizo Pablo? Les dijo a los corintios, hagan una cooperacha, corintios. Entonces vinieron unos falsos profetas. Este Pablo nomás les quiere bajar la lana, él ni siquiera es apóstol. Dice Pablo, ¿no soy apóstol? ¿No conozco a Jesús? Dice, ¿acaso? Y les da este versículo. ¿Acaso no tengo derecho a no trabajar, Bernabé y yo? O sea, no tengo derecho a que ustedes me den dinero
¿No tengo derecho yo de no trabajar y que ustedes me mantengan, me den dinero? Porque la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No lo dice por los bueyes, lo dice por nosotros que somos los bueyes. O sea, no me pongas a trabajar en el mundo, te estoy trayendo las buenas nuevas de salvación y me pones a trabajar y te pones ahí bien codo que no quieres compartir con la iglesia. Una persona que no coopera, hermanos, que no le da al predicador, no le va bien. Porque Jesús lo dice. Vengan benditos de mi Padre porque me dieron de comer. Señor, ¿yo cuándo te di? Cuando le dieron a uno de estos mis hijos más pequeños. Está hablando de los predicadores. Está hablando de los predicadores. A mí me lo diste. Cuando le das a Panchito, el predicador que anda predicando ahí con los homeless, que anda predicando las buenas nuevas de salvación, o al maestro que anda enseñando ahí la palabra de Dios, a mí me lo das. Cuando no me lo diste a mí, a él, no me lo diste a mí. Apártense de mí, no los conozco. Señor, no me ayudaste, Señor, ¿cómo dices que no te ayudé? Nunca le diste a Panchito para sus necesidades. Ahora, Panchito, el Señor lo cuidó, hermanos. A nosotros nos cuida el Señor. A nosotros, si no nos da Panchito, nos da Juanito. Si no nos da Juanito, nos da Josefina. Si no nos da Josefina, nos da Panchita. Si no nos da Panchita, hasta Ramona nos da. O sea, Dios cuida de nosotros de una forma. Ahora, la bendición está cuando ayudas, cuando de tu corazón el Espíritu Santo pone en ti. ¿Sabes qué? Yo le voy a dar al predicador. El hecho de que haya muchos predicadores, ladrones que nomás le andan bajando la lana, eso no quita que no debes de ayudar al predicador. Entonces, al que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, en todo caso, pierden la bendición de Dios. Y en 1 Corintios 10:2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Y qué pasó con la mayoría de ellos? Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Vayan y lean el contexto. En Juan 1:17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Vayan y lean el contexto de Juan 3. Le dice a Moisés, al fariseo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y luego sale aquí el famoso 3:16. 5:45. No piense que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Moisés es figura de Cristo, hermanos. 6:32. Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, o sea, el maná, sino que es mi Padre mismo el que les da el verdadero pan del cielo. Cristo Jesús bajado del cielo. 7:19. ¿No les dio Moisés la ley? Y sin embargo ninguno de vosotros la cumple. Hipócritas, ¿por qué quieren matarme? Ninguno cumple la ley. Y me quieren matar porque, según ustedes, yo no la cumplo. Moisés, pero por eso Moisés os ha dado la circuncisión. Y no es que la ha dado Moisés, sino los padres. El primero que se circuncidó fue Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, se decía, ¿por qué trabajan el día sábado, pecadores? Y Jesús les dice, son hipócritas. ¿Qué no? Ustedes no circuncidan a las personas en día de reposo. Ustedes trabajan en día de reposo. ¿Por qué me quieren matar? Ustedes son como una tumba blanqueada. Por fuera se miran bien blanquitos, pero por dentro están podridos de pecado.
Ave María Santísima. Están podridos de pecado, eso lo dice Jesús. Están muertos, son cadáveres. Del corazón sale la maldad, hermanos. Lo que te comes no es pecado. Tú te puedes comer carne de rata, carne de murciélago, carne de puerco. No es pecado. Hermano, pero en la ley dice que no debemos de comer. Es simbólico. No camines con el que ama el mundo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si tu amigo se la pasa viendo viejas encueradas, vas a terminar viendo viejas encueradas. Hermano, pero somos salvos en Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no te va a decir, vamos a ver a las viejas encueradas, ¿verdad que no? El Espíritu Santo siempre nos va a conducir a Cristo. Y si tú sigues a Cristo, te va a ir bien. Te va a ir bien en tu vida. Vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz muy poca gente la recibe, hermanos. Muy poca gente conoce esa paz. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Yo la he vivido, yo la tengo, y Dios no te la quita. Tú la puedes perder, pero Dios no te la quita. Fíjense bien, cuando yo recibí la paz que sobrepasa todo el entendimiento, yo no lo podía creer. Yo digo, Señor, ¿qué es esto? Y resulta que a los pocos días me tocó ver un testimonio de una mujer, precisamente aquí en el condado de Los Ángeles iba una persona y por ir distraído con su celular, mandando un texto, chocó el tren que él manejaba y murieron algunas personas, ya no recuerdo cuántas. Yo recuerdo el accidente. Fue algo local aquí en el condado de Los Ángeles. Pues resulta que ya después yo miré el testimonio de una mujer, la esposa de una de las personas que murieron en ese tren. El pastor es un asiático, Francis Chan, de descendencia china. Él es americano, pero de descendencia china. Él es pastor. Y entonces yo estoy mirando este estudio que él hace, esta predicación. Entonces habla acerca de esta mujer que perdió a su marido, que fue muerto en el choque de este tren porque una persona iba texteando en su teléfono. Y resulta que él llama a la iglesia y le dice, ¿saben qué? Hagan oración por la hermana Panchita, porque su marido murió en el accidente, para que Dios le dé paz, para que Dios le dé paz. Entonces resulta, Alexa, stop. Entonces resulta que la iglesia comienza a hacer oración en un solo espíritu por la mujer, esta Panchita, y eventualmente el pastor va y visita, y de hecho lo graba. Ella, de alguna forma, se sentía penada, y le dice, pastor, dice, yo amo a mi esposo, que acaba de fallecer, yo lo amo. Yo sé lo que le pasó, yo sé lo que está pasando. Dice, pero no tengo miedo, tengo una paz que no sé cómo decir. Yo lo único que me da temor es de que la gente vaya a decir, Panchita no quería a su esposo. Dice, pero ¿cómo te sientes? Dice, yo estoy bien. Yo sé que mi esposo se murió, pero no tengo miedo, yo tengo una paz. No tengo dolor en mi corazón. Entonces, era tanta la alegría que tenía esta mujer en su corazón que el pastor lo grabó. Y yo recuerdo que yo dije, eso fue lo que yo recibí, eso yo lo recibí. ¿Cómo le explicas a una persona cómo son los marcianos si tú no lo miras al marciano? ¿Cómo puedes hablar de una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando es sobrenatural? ¿Cómo se le explicas a una persona? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero ¿cómo se le explicas a una persona? O sea, mira, Panchito, tú puedes perder a toda tu familia, pero si Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, eso es entrar en la tierra prometida, eso es tener a Dios en tu corazón, y Dios te da paz. Aunque se muera toda tu familia. ¿Qué te dice la mente carnal? No, hermano, pues una persona que pierde su familia, pues se va a querer hasta suicidar. No, hermano.
Cuando tienes a Jesús en tu corazón, cuando tienes a nuestro Padre Dios en tu corazón, no sufres, no sufres. No hay sufrimiento. A eso vino Jesús, a darnos vida. Déjenme darles el versículo. El versículo ese, porque yo siempre hablo de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea, viene Satanás contra ti. Satanás usa a tu familia, a tus amigos, con los que trabajas, en donde estés, para atacarte. Ay, sí, se cree mucho. Ay, el aleluya. Se van a burlar de ti, hermano. Se van a burlar de ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Seguir a Jesús. Tú sigues a Jesús, tú tienes paz. La gente se burla de ti, pero a ti te entra por un lado y te sale por el otro. No lo sientes. Y la gente que se burla de ti, Satanás les da duro. Porque, o sea, ¿cómo te vas a burlar de Dios y va a quedar sin castigo? ¿Cómo te va? Oye, aquí está. Está bien. ¿Cómo te vas a burlar de Dios? No la puedo. ¿Cómo te vas a burlar de Dios, hermano? Y no te va a pasar nada. Dios nos da el soplo de vida. Él nos da la vida. Tú te burlas del que te da la vida, entonces ¿qué va a pasar? Tú te estás alejando de Dios. Entonces vas a entrar en la oscuridad. ¿Y qué va a decir Satanás? Ay, papi, a ti te estaba esperando. Yo sé dónde más te duele. Y te da donde más te duele. Si andas envanecido porque eres muy inteligente, te vuelves loco. Te vuelves loco. Si eres rico, tienes tu mente en el dinero, te quedas en la miseria. Si lo que más quieres son tus hijos, pues por ahí te viene el castigo. Por ahí te viene. ¿Y quién te va a dar consolación cuando ya despreciaste a Jesús? Que es el dador, el príncipe de la paz. O sea, ya la despreciaste la paz. ¿Cómo vas a tener paz si ya despreciaste al príncipe de la paz? Y todo por decir, ay, no, yo soy bueno porque yo sí voy a misa, o porque hablo en lenguas, o porque guardo el sábado. Hermanos, debemos de hacer callar ese orgullo que tenemos dentro de nosotros. Juan 9:28. Entonces insultaron a Jesús y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, de Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este hombre, o sea Jesús, no sabemos de dónde es. Entonces, hermanos, básicamente es, o sigues a Moisés o sigues a Jesús. Si sigues a Moisés, vas a morir. Si sigues a Jesús, vas a vivir. Y vivir comienza con este mundo teniendo paz. Dios va a cuidar de ti. Dios va a cuidar de ti si sigues a Jesús. Si lo desprecias, te va a ir mal. Te va a ir mal porque estás despreciando al Dios de la paz, al Dios de la alegría, al Dios del gozo, al Dios de la paciencia. Te va a ir mal. No va a haber quien te dé paz. No va a haber quien te pueda decir, o sea, tú puedes tener 100, 200 personas alrededor de ti, pero te vas a sentir solo. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero te vas a sentir un desgraciado. Aunque tengas dinero. ¿Por qué?
Porque Satanás sabe por dónde darte. Satanás es el que, fíjense bien, con eso termino. En el libro de Job, viene Satanás, se presenta ante el Señor y le dice, ¿de dónde vienes? De la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? Vamos a decir que este Job es Panchito, eres tú, Panchito o Panchita. ¿Ya viste a Panchito? Justo. Dice, pues lo tienes bien protegido ahí. Déjame tocarlo a ver si no te desprecia. Dice, ok, te dejo que lo toques, pero no lo mates. ¿Y qué hizo él? Lo primero que hizo Satanás fue meterle miedo a Job. Job hacía sacrificios por los pecados de sus hijos. Están en el primer capítulo. ¿Qué hizo Satanás? Le mató, entre comillas, a sus hijos. Satanás le quitó todas sus riquezas a Job. Satanás le mandó una enfermedad. ¿Quién manda la enfermedad? Satanás. El cáncer es de Satanás. La diabetes viene de Satanás. La artritis viene de Satanás. La demencia viene de Satanás. ¿Cómo? ¿Por qué? Fíjense bien. Está una mujer encorvada, 18 años. Jesús viene y la sana. Los fariseos se enojan porque la sanó en un día de reposo. Dice, ustedes se enojan porque yo sané a una persona a la que Satanás tenía atada por 18 años. Ustedes se enojan, hipócritas. Ustedes le dan de comer a sus bestias en día de sábado. Y ustedes se enojan porque yo a esta mujer que no tenía entendimiento, que era como una bestia, la estoy sanando. ¿Quién la tenía así? Satanás. Básicamente Jesús le dijo, Panchita, tus pecados te son perdonados. Y por haberle sido perdonados, Jesús fue sanada. Se le quitó su enfermedad. ¿Por qué son las enfermedades? Por los pecados. Por los pecados, hermano. ¿Se pueden enfermar los cristianos? Sí. Sí. Pero para darle la gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, si a Panchito le pega cáncer, lo más probable es de que Panchito anda haciendo algo mal. Es esclavo del pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Reconocerse pecador y entregarle su corazón a Jesús. Cuando él hace eso, le dice el Señor, tus pecados te son perdonados, Panchito, y Dios lo sana del cáncer que tiene. ¿Qué es más grande? ¿El cáncer en la carne o el cáncer del pecado? El cáncer del pecado, hermanos. Entonces, el pecado se refleja en la enfermedad. Oiga, pero ¿por qué sale, por ejemplo, por qué los niños nacen con el síndrome de Down? En el mundo ya hay muerte. Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? No pecó él, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en este niño. Entonces ya hay pecado, hermanos, ya lo leímos, ya hay pecado. Pero en la medida que le predicamos el evangelio a una persona y no lo quiere aceptar, entonces esa persona recibe el juicio y eventualmente la enfermedad viene, que es un reflejo del corazón de la persona. Es el reflejo de la vida espiritual de la persona. Una persona que tiene cáncer es porque ha rechazado a Jesús. Una persona que se queda ciega o que pierde la vista es porque esa persona no entiende el evangelio todavía, está ciego y ha rechazado a Jesús, que es el que nos da la vista. Entonces, si nosotros seguimos a Jesús, Él nos sana de nuestras enfermedades carnales, pero sobre todo de lo espiritual. Pero debemos de ser sanos espiritualmente. ¿Cómo podemos ser sanos espiritualmente? Caín siempre nos va... Caín,
que puede ser cristiano, siempre nos va a perseguir, hermano. Siempre. ¿Qué debemos de hacer con los caínes que nos persiguen, que se ríen de nosotros, que se burlan de nosotros? Bendecirlos. Bendecirlos. No maldecirlos, no. Bendecirlos. Orar por ellos. ¿Cuántas veces tenemos que perdonarlos? Siempre. Siempre. Ahora, la venganza le pertenece a Dios, no a nosotros. En la venganza, ¿qué pasa? Ramón, que se burla de mí, por una cosa o por otra, se burla de mí, ¿qué hago yo? Bendecirlo. La venganza le pertenece a Dios. Dios, que es un Dios de amor, ¿qué va a hacer? Viene Satanás y le dice, Jesús, ¿ya viste a Ramón? ¿Cómo anda maldiciendo ahí a Panchito? Dame permiso para... Te dice, ok, dale duro. Entonces Satanás viene, le da duro a Ramón, o sea, está preparando la tierra para que ese orgullo de esa persona, de Ramón, el que me persigue, sea preparada. ¿Para qué? Para que sea preparada para que reciba eventualmente el evangelio, hermano. Dios quiere que todos se salven, incluyendo aquellos que nos maldicen. Entonces Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, pero para que una persona sea salvo, primero debe de ser doblegado su orgullo. En el momento que se burlan de nosotros, ese es el orgullo más grande, hermanos. ¿Por qué? Porque dicen, anda en una iglesia falsa, no está en la mía, la verdadera. Ahí está el orgullo. Entonces ese orgullo, por ejemplo, si es un católico, viene, le reza a la Virgen y no es sanado. ¿Por qué? No tanto porque se está burlando de alguien. No está amando. No está amando. ¿Cómo un hijo de Dios se va a burlar de otro hijo de Dios? O de una persona. Una persona que se burla de alguien no está amando. Entonces, un cristiano que dice amar a Dios y no ama a su prójimo, eso es un mentiroso. Entonces, concluyo, hermanos. Debemos de permanecer en Jesús para que a través del Espíritu de Jesús podamos mantenernos en la verdad. O sea, acuérdense, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para que eventualmente el Señor nos mantenga en la verdad y no nos inclinemos a maldecir a alguien, porque en el momento que nos podremos a juzgar a las personas, nos convertimos, o sea, estamos rechazando a Jesús. Rechazamos a Jesús, o sea, perdemos la salvación. Entonces debemos de permanecer en el amor. En el amor. Hay mucha gente que resiste el amor. Entonces hay que dejarle tiempo para que el orgullo de la persona sea quebrantado y eventualmente Dios lo llama. Eventualmente Dios le manda a un predicador. Ahora, hay gente que se muere con el orgullo. Hay gente que eventualmente dicen, a mí no me interesa tu religión, y mueren sin Cristo. Bueno, ¿tienen ellos esperanza? Bueno, se va a predicar una vez más el evangelio, que es el único, nada más hay un evangelio. ¿Cuándo? Ya sin la intervención del engaño de Satanás. En la otra vida. En la otra vida. No en esta. ¿Tienen esperanza? Sí, sí tienen esperanza. Una persona que rechaza a Jesús aquí le va mal. Una persona que muere sin Cristo le va mal. Muere con miedo, le va mal. Una persona que sigue a Cristo aquí va a ser perseguida por amor a Cristo, pero le va bien. Eres pobre, pero eres rico. Yo te protejo. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen.
La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.